participe en esta jornada que conversamos con Joel Horta, abogado y también analista político. Siempre un gusto y amigo suyo que nos acompañe por acá, claro, amigo mío, por supuesto que sí. Bien, estamos entrando en una dinámica, por supuesto, electoral, que vamos a conversar más adelante, pero también hoy el país amanece con dos noticias significativas desde el punto de vista político que tiene que ver con Estados Unidos. El tema de la renovación de digamos, la imposición de una nueva licencia, que es la 41B, que sustituye a la 41A y que significa que hasta el 27 de mayo tendrá entonces Chevron para operar en nuestro país, que venció ahorita, el 3 de abril, era la fecha que había dado el presidente Trump para la salida de Chevron de Venezuela, pero en paralelo el presidente de los Estados Unidos, si bien anuncia este plazo de 8 semanas para que la empresa cierre sus operaciones, y por supuesto continúe lo que hoy está, anuncia 25% de aranceles a los países que compren petróleo venezolano y gas, petróleo y gas. Bien, parece una suerte de contradicción, ¿no? Por un lado se amplía la participación de las empresas norteamericanas en territorio venezolano, pero por otro lado se amenaza al mundo no compren petróleo venezolano. Fíjate, Carlos, cuando ganó el presidente Trump, yo conversaba que venía con 3 líneas de acción política. Unas medidas efectistas, unas medidas efectivas y unas medidas pragmáticas. Y esa trilogía de políticas me recuerda a aquel cuento que conocemos todos de Pedro y el lobo. ¿Te acuerdas que Pedro empezaba a gritar a la entrada del pueblo, viene el lobo, y todo el mundo se escondía, y todo el mundo se asustaba, y viene el lobo, hasta que un día de verdad llegó el lobo y se comió a Pedro. El presidente Trump hace distintos anuncios, porque no es solo con el tema venezolano, claro, el tema latinoamericano, es el tema euroasiático, es el tema del Medio Oriente, es la apertura de varios frentes de lucha arancelaria por una parte y bélica por otra, porque no olvidemos que amenazó a Europa con implantarles nada más y nada menos que el 200% de aranceles a las bebidas alcohólicas europeas, vale decir, al vino, a todo lo que eso implica. Y luego vimos cómo tuvo que retroceder con el tema mexicano, retroceder con el propio tema canadiense, tuvo además que retroceder con el tema de la guerra Ucrania-Rusia, tuvo que desmentirse en el tema venezolano, indicando que la cuestión migratoria no había sido una medida impuesta por él, sino por el secretario de Estado. Se habla mucho de las diferencias entre él y Rubio, entre ambos, porque esta habría sido una imposición del gobierno del Partido Republicano, y sabemos que el presidente Trump es una marca, él es Donald Trump, él no es ni del Partido Republicano ni del partido absolutamente ninguno. No sabemos entonces si es un liberal, es un conservador, porque es un conservador para todo el tema moral, pero para el tema económico es un hombre absolutamente liberal. Entonces, esas combinaciones tan confusas desde el punto de vista ideológico siempre llevan a decisiones caóticas. Lo hemos observado en todos los procesos políticos donde el que es presidente no se siente presidente, sino que se siente emperador. El que es presidente no se siente presidente, sino que se siente zar. El que es presidente no se siente presidente, sino que se siente rey. Y entonces, por supuesto, va a chocar con el establishment, con los organismos establecidos de la democracia republicana tradicional que conocemos desde que Rousseau la produjo luego de la Revolución Francesa. Entonces, no es descabellado, y veremos cómo en mayo se extiende la licencia Chevron. Ya vimos cómo el tema del fracking en los Estados Unidos produjo efectivamente una baja de los precios, pero va a ser una medida a muy corto plazo por el tema ambiental, por lo que eso significa. Pero también ha comprendido que el problema Chevron no solo el petróleo, sino que es el tema de la gasolina para un sector muy importante de los Estados Unidos de América, que va a impactar en
lo que prometió el presidente Trump, que era Claro, bajar la precios, inflación y bajar los precios de la Que gasolina. algunos precisamente en ese escenario de una de sus grandes promesas, hubo dos grandes promesas. Uno, el tema migratorio, que nos incluye a Venezuela, y el contexto internacional, el tema de bajar los precios, pero es bien contradictorio pensar bajar los precios Subiendo imponiendo los aranceles a aranceles. todo el mundo. Por eso es un absurdo, pero además hay que recordarle, no solo al presidente Trump, sino que a todo el mundo, hasta el mocho se defiende, ¿vale? Si a mí me faltase este brazo, yo tengo un amigo en particular que le falta un brazo, y con ese tocón es más peligroso que con el brazo que tiene completo. Es decir, hasta los mochos se defienden. Y ahora no se ofendan, porque hay que decir el discapacitado, no sé cuánto. Bueno, el mocho es mocho, pues. Y así se le dice, y el tuerto es tuerto, y el visco es visco. A mí me gusta hablar en el lenguaje tradicional, eso del afrodescendiente. No, el negro Quintero era mi amigo de liceo, y el chino Johnny Chan era mi amigo. Esos complejos a mí no me preocupan demasiado. Pero lo cierto es que veremos con la política petrolera venezolana la extensión no solo de esa licencia de Chevron. Estoy convencido que de 100 o más de 100 de empresas que están solicitando licencias en LOFAC, eso se permitirá. Y con el tema brutal, vergonzoso de la migración venezolana, ya también un juez federal ayer mismo en Washington emitió medidas para dar la posibilidad a los venezolanos de recurrir ante los tribunales, porque tú no puedes catalogar a más de 800.000 venezolanos que se encuentran en tierras estadounidenses como terroristas, miembros del Tren de Aragua, aplicándoles una ley de finales del siglo XVIII. Eso es una vergüenza para la humanidad toda, y es imperdonable que cualquier venezolano pueda estar de acuerdo con el maltrato y la violación de los derechos humanos para cualquier connacional, sea la condición que sea. El delincuente que sea castigado. Ahora, debe ser castigado en todo caso en su país de origen, porque el ser humano no es una mercancía. ¿Cómo es eso que tú le dices a un presidente? Van a pagar a un país por... Además, Carlos, esta pregunta que nos las debemos hacer muy rápido. ¿Cómo vive un ser humano con $2.000 al año, que es lo que le está pagando el gobierno estadounidense al gobierno salvadoreño por cada preso? Hagámonos esa pregunta, porque por los presos que enviaron cancelaron 6 millones de dólares. Es decir, que esos venezolanos son una mercancía. Bueno, pueden ser unos delincuentes algunos de ellos, pero está demostrado y ya está saliendo a la luz pública que ahí hay una cantidad de jóvenes que no tienen... Sí, hay una serie de denuncias en redes sociales. Vamos a hacer una pausa y hablamos del regreso de eso con nuestro invitado Joel Horta, 7 de la mañana en punto, al regreso más de Primera Página.